Y en el living de Telediario Federal estamos con Pablo Callejón para el informe del día de hoy. ¿Cómo te va, Pablo? Muy buenos días. Muy buenos días, Mariano. El saludo para todos. Una jornada fantástica la que se vio en todo el centro del país. Pero muy bien, así que qué energía y qué positividad. Qué ganas que tenemos. Muy bien, muy bien. Es que entre tantas malas noticias, ¿Dónde vio tan fantástico? ¿Qué hizo? No, la verdad es que son tiempos... No era para tanto. Son tiempos difíciles para todo. Aunque hay que reconocer que el otoño nos ha regalado una tregua. En lo climático nos ha regalado una tregua en todo el país. Algunos fríos. Bueno, hubo nevadas en el sur, ¿o no? Sí, claro, y heladas importantes en gran parte del país en el día de ayer. Claro. Pero hoy ya el día es distinto. La realidad es No distinta. sé si fantástico como lo presentaron, pero muy agradable. Pero por lo menos estamos mejor. Muy agradable, seguro. Así es. Bueno. Hoy vamos a hablar, Mariano, de un tema que antecede ampliamente al coronavirus, que ha provocado durante la pandemia, es una profundización de la problemática y que es la verdadera epidemia que desde hace mucho tiempo sufren las mujeres, la sociedad, como producto de un patriarcado que las mujeres esperan que caiga, pero que requiere fundamentalmente no solo de leyes, sino de cambios culturales muy, muy fuertes. La Corte Suprema de Justicia todos los años elabora un informe por el cual se ponen en evidencia las situaciones de femicidios que llegan a procesos judiciales. Afortunadamente ha habido una mayor percepción, sobre todo en las últimas estadísticas, porque al principio algunos femicidios eran tomados como homicidios en la justicia. Claro. Entonces no formaban parte de las estadísticas. Sí, y a muchos creo que va cambiando, corregime, pero le está costando utilizar el femicidio. Como que son reticentes a la figura. Efectivamente, jurídica, porque buscan poner un reparo en la lectura judicial cuando en realidad el femicidio es una bandera social, ¿no? Es la necesidad de visibilizar lo que está ocurriendo con las mujeres en todo el país. Las mujeres, las personas trans, se ha incorporado el transfemicidio como un elemento más. Vamos a ver en datos este informe que se conoció a través de la Corte Suprema de Justicia, que es fundamental para poder entender lo que está ocurriendo hoy en la Argentina. En 2019 hubo 268 víctimas directas de femicidio y de femicidio vinculado y 5 travesticidios y transfemicidios en la Argentina. Mirá este dato. 222 niñas y niños quedaron huérfanos. Es lo colateral, el efecto colateral que hay. Está el femicidio, la muerte, pero después el desamparo de niñas y niños. La mamá muerta, el padrastro o el padre preso. Se desmantelan estructuras familiares. En algunos casos, padres o padrastros femicidas que se suicidan. Es una situación terrible la que vive hoy el país. Pensemos que fueron 268 el año pasado y ya hablamos más de 50 en lo que vamos del año, ¿no? En esta etapa del año. Ni siquiera la cuarentena logró aislar a los golpeadores y femicidas. Vamos a la próxima trama. Siempre con fuente de la Corte Suprema de Justicia, el 73% de las víctimas fueron asesinadas en viviendas, en su propio hogar. En su propia casa. Por eso también la necesidad durante la cuarentena de que existan mecanismos para que la víctima pueda expresar lo que está ocurriendo sin la necesidad del llamado, así que se habilitaron otras estrategias. Catamarca es la única provincia que supera la tasa de 2 víctimas directas de femicidio cada 100.000 mujeres. Y en Santa Cruz no hubo casos registrados de femicidios durante el 2019. Digo para marcar estos dos parámetros porque no son de las provincias más pobladas. No. Y sin embargo... son los extremos. Claro, efectivamente. Vamos a la próxima trama. El 90% de las víctimas tenía vínculo con sus asesinos. Este es el gran dato. Ese es el gran dato, ¿no? Porque aquí refiere esta cuestión de convivir con el femicida, convivir con el golpeador. En el 66% fueron cometidos por parejas, 113 casos. O de exparejas, 66 casos. Un 10% eran familiares, un 14% tenían otro tipo de vínculo y solamente un 7% eran personas desconocidas. Está en el ámbito íntimo. Sí, y esto también lleva, Pablo, a otra reflexión que sirve mucho, lo de contención, las distintas secretarías, que no es de repente, es un proceso. Claro. El femicidio llega porque hubo antes violencia,
ya sea psicológica, ya sea verbal, ya sea física, y todo eso tiene que tener una estructura para que no llegue al femicidio. Absolutamente. Tiene que haber una estructura, tiene que haber un financiamiento, tiene que haber una red que te permita a la gran cantidad de personas, de víctimas que conviven con esa violencia, que no es de un día para el otro, a estar adelantándose a lo que podría ser un mal mayor. Es fundamental que los familiares, los vecinos, quienes puedan advertir estas situaciones de violencia actúen inmediatamente. En muchos casos dice, ¿por qué no lo denunció antes? Bueno, la mujer en muchas situaciones no lo puede hacer, se siente desamparada, tiene miedo, ya ha sido afectada psicológicamente, hay una convivencia en muchos casos con esas situaciones de violencia. Están los temores económicos, están los hijos, ¿qué hago? ¿Me voy de mi casa? ¿Pierdo el ingreso? Lo peor, naturalizarlo. Lo peor, son situaciones en las que la mujer a veces se queda sin herramientas para poder, por eso la necesidad de que allí aparezca el rol del vecino, del familiar, del amigo, que denuncien ante la primera situación. Y un dato clave, el rol de la escuela. Claro. Porque los niños... Ha ocurrido muchas veces. Los niños son los primeros en percibir, en comentarlo, en poder explayarlo. Y tienen que tener, por ejemplo, en la escuela, un lugar donde se los puede escuchar, un lugar para contenerlo y de ahí en más prevenir situaciones. Hay una bandera que está ligada también desde los colectivos de feministas, de Ni Una Menos, de Perspectiva de Género, que está relacionado con la necesidad de tener una emergencia, una ley de emergencia de género en todo el país. Lo decíamos en columnas anteriores, ha ocurrido en Buenos Aires, todavía no se ha nacionalizado, pero sobre todo para llevar recursos, esas políticas, a esos cambios normativos que han ocurrido en el último tiempo y que lamentablemente no llegan. Pero estos datos que ha aportado la Corte Suprema de Justicia, sumados a los que ya hemos planteado, lo que ha ocurrido durante este año, son alarmantes. Pablo, muchísimas gracias. A ustedes. Hasta luego, nos reencontramos mañana. Así es, mañana estaremos Muy bien. Ojalá que otro día fantástico. Ojalá que así sea. Ojalá que así sea. Seguimos con el tiempo.